Pues sin Okay. más. Vale, pues vamos a empezar. Gracias, Julio. Bueno, pues Eduardo Gallego, que es uno de, vamos, yo creo que la persona que ha introducido la robótica educativa aquí en España a través de la Asociación de Robótica Educativa Complubot, que ha tenido muchos éxitos en competiciones y que tiene mucha experiencia trabajando con personas, con alumnos, con chavales de muchas edades. Y qué bueno que nos va a hablar de las aplicaciones educativas de las impresoras en 3D, contando su experiencia en estos años. Muy bien, cuando quieras, Eduardo. Muchísimas gracias, Julio. Muchas gracias a los que estáis aquí, sobre todo por el hecho tan positivo de que nos he tenido que pagaros para que vinieseis a ver esta charla. Y bueno, que espero que lo que cuento sea de interés. Hay gente que tiene una capacidad especial de poder ver más allá de las limitaciones del momento y son capaces de decir cuáles van a ser las trayectorias a seguir o cuáles son las líneas interesantes en las que hay que trabajar. Yo siempre me he caracterizado por no tener esa visión. Es más, yo recuerdo perfectamente en el año 2010-2011, cuando vi un pequeño vídeo en YouTube que habla de personas que hacían cosas con la plataforma Arduino y me salía ahí unas personas que habían desarrollado una impresora 3D que al final pues son la gente de MakerBot. Y dije, esto es una chorrada, esto no vale para nada. Pero es más, no hace mucho tiempo, pues incluso mi amigo David Cuartillas me dijo, oye, Eduardo, ¿por qué no ponéis una impresora 3D en clase y tal, para hacer vuestras actividades? Dije, si es que no encuentro sentido, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues soy así, es decir, cuando no he usado algo, cuando no he trabajado con algo, suelo tener una visión bastante limitada, ¿no? Y esto cambió mucho y cambió pues hace aproximadamente un año, cuando en este mismo foro de la Semana Robótica pues organizamos una serie de actividades un poco diferenciadas de lo que había sido tradicional en los últimos años y organizamos una mini printer party aquí con media docena de impresoras 3D. Y en aquel momento a mí la verdad es que me picó la curiosidad y le propuse a dos de mis chicos, de mis alumnos, que son Nerea y Iván, que algunos los habéis visto porque están ahora mismo impartiendo algunos talleres, digo, ¿por qué no nos ponemos a hacer una impresora 3D? Y la verdad es que ellos también fueron, bueno, uno más que otro, un tanto refractarios hacia esta idea, ¿no? Diciendo, esto tampoco pues, vamos a gastar dinero, nosotros una asociación sin ánimo de lucro y tampoco andamos muy sueltos. Es decir, mentira, no andamos nada sueltos. Y tal, pues nos pusimos a montar una impresora 3D porque realmente hacer una impresora 3D open source, es decir, una impresora 3D como las que podéis ver ahora mismo ahí fuera, de estas que son autorreplicantes, que imprimen unos las piezas de otros y pues es un coste bastante reducido y dilatando el tema a lo largo del tiempo parece que te cuesta menos, ¿no? Total, que llegamos al verano del año pasado y teníamos la impresora montada y no era operativa porque andábamos en otros muchos líos. Y de estas que le dio a Iván por ponerse con ella y la puso en marcha y en septiembre o así del año pasado comenzó a ser operativa. Y a partir de ese momento, después de estar pues actualmente 11 años con las actividades de robótica educativa en nuestra asociación, puedo asegurar que nos cambió casi radicalmente el panorama de cómo afrontar las actividades con los chicos. Ha sido un cambio profundo de metodología, de objetivos, de dinámica, de interés por parte de los chicos. Y lo que yo quiero en este rato que vamos a estar aquí contando cosas, pues es un poco trasladar nuestra experiencia. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Y qué resultados hemos obtenido? Y es experiencia real. Yo algunas veces voy a alguna charla de gente que habla de temas de robótica un tanto avanzado y a veces, sinceramente, me siento muy defraudado cuando todo lo que me han contado son cosas frutos de un simulador. Han simulado aquello y dicen, esto funciona porque el simulador dice que funciona. Digo, pues, sinceramente, no me lo creo. Y yo las cosas que voy a contar son cosas que hemos hecho. Esencialmente, la robótica, el uso de las impresoras 3D, desde un punto de vista educativo, desde un punto de vista de robótica o tecnológico, como queráis, pues yo creo que las podemos afrontar bajo 3 prismas diferenciados, que no son exclusivos o excluyentes, pero sí son diferenciados. Esencialmente, podemos trabajar
con las impresoras 3D. Esta es mi fantástica presentación. Yo es como los tíos guays estos que dan charlas sin presentación, más que nada porque llevamos 2 semanas a tope sin poder hacer nada, pues yo la voy a dar así un poco al aire, pero he traído un material documental para ilustrarla, ¿no? Esencialmente podemos ver aplicaciones educativas relacionadas con las impresoras 3D desde el punto de vista de su construcción. Es decir, montar una impresora en 3 dimensiones puede aportar mucho aliciente, muchos conocimientos, puede ayudar a organizar el funcionamiento de un equipo. Ahora hablaremos en profundidad de ello. Otra parte interesante es la parte de fabricación de piezas, de reproducción, ¿no? Es un aspecto que igual está un poco mal visto en algunas ocasiones, eso de hacer lo mismo que han hecho otros. La gente dice, nos estamos copiando, dicen mis alumnos más pequeños. Dicen, no, esa es una de las bases del método científico, ¿no? La capacidad de reproducir aquello que hacen otros y obtener resultados similares. Pues para nosotros reproducir piezas de mayor o menor complejidad que han hecho otras personas y usarlas, pienso que es de gran utilidad. Y por otra parte, es decir, tú puedes construir una impresora 3D, las habéis visto todos fuera, tú puedes bajarte de internet diseños que han hecho otros, qué jarrón más bonito, qué pieza más bonita, pero hay una parte que a mí me parece interesantísima y es la capacidad que pueden tener los niños, en este caso, de generar sus propios diseños. Vamos a dejar esta parte para el final y vamos a ver hasta qué punto o hasta qué edades los niños son capaces de diseñar piezas y posteriormente imprimirlas. Cuando empezamos este curso 2000, que ya está a punto de acabar, 2012-2013, con uno de los grupos que yo trabajo, en total tenemos 6 grupos diferenciados, les propuse la construcción, la fabricación de una impresora 3D réplica de la que teníamos en ese momento en el aula funcionando. Es un grupo de 6 chavales que van de edades comprendidas entre los 10-11 hasta los 16. Sí, me gusta tratar con grupos heterogéneos, no porque no tenga niños de 11 años para hacer un grupo de 6, sino porque me gusta mezclar a los niños con distintas habilidades, con distintos intereses, y procuro hacer grupos, digamos, que hay una cierta, ¿cómo decirlo de alguna forma una relación entre ellos, que se apoyen unos a otros, en fin, que trabajen bien. Y para eso la edad no siempre es muy importante. Ellos comenzaron pues por la parte más básica, montando sus estructuras de varillas cortadas. Ahí se ven algunos chicos cortando las varillas, otros limando las puntas para que pudiesen entrar las tuercas. Luego se dieron cuenta que es mucho más interesante meter las tuercas y luego cortar, ¿no? Porque es lo que tiene, pero en general, aunque algunos me acusan de ser mala persona, yo prefiero que los niños cometan sus propios errores, porque para mí el error tiene un valor educativo muy grande, ¿no? Yo siempre he reivindicado el valor justamente educativo de las equivocaciones. Si haces algo y te funciona bien a la primera, bueno, habrás hecho algo, pero a lo mejor no has aprendido demasiado. Y lo que muchas veces es peor, te ha salido bien a la primera por puro azar. Es cierto, has puesto ahí aquello y aquello funciona, pero realmente no tienes control de lo que estás haciendo, ¿no? Y eso muchas veces los padres somos en ese caso un poco interesantes, porque valoramos lo que hacen nuestros hijos y no lo que aprenden mientras han estado haciendo eso. Las abuelas inmediatamente dicen, mira lo que ha hecho mi nieto, y a lo mejor no ha aprendido nada. Y a lo mejor el otro, que ha hecho un desastre auténtico, que se le ha roto todo y tal, ha aprendido muchísimo más. A nosotros, en general, nos interesa bastante más el camino que recorren los niños que lo que consiguen al final. Este proceso de construcción de impresora 3D tiene partes mecánicas, la gente tiene que cortar, tiene que utilizar sus habilidades manuales. Las habilidades manuales es una cosa bastante interesante. No hace mucho, no sé si será estrictamente cierto, sé que la declaración es cierta, pero no sé si fue exactamente sincero. Uno de los vicedirectores de Apple le preguntaron que por qué esta empresa fabricaba exclusivamente en China sus iPhones, sus iPads y tal, y dijo 2 cosas. La primera es que iban a abrir una fábrica en California en no sé qué fecha, y la segunda, que a mí me parece muy interesante y no sé si es cierta o una mera excusa, es que ellos afirmaban que el sistema educativo de Estados Unidos
no proporcionaba estudiantes o chicos o gente formada con las suficientes capacidades manuales, suficientes habilidades manuales. Es decir, que parece ser que el uso intensivo de videojuegos sí es capaz de aportar algunos aspectos, pero no todos los que están relacionados con el desarrollo de las habilidades manuales. Y es una de las cosas que nosotros nos gusta potenciar mucho y gracias a las impresoras 3D pues estamos consiguiendo, ¿no? Como es un proceso de réplica, utilizamos en todo momento pues, la impresora operativa, que la podéis ver ahí mismo fuera imprimiendo piezas, que teníamos en el aula y la utilizaban como referencia, ¿no? Es decir, ellos miraban la impresora, intentaban hacer lo mismo, como está en otra mesa, dicen, uy, pues esto no funciona, ¿no? Y volvían a ir a la impresora y volvían a tomar medidas y es un proceso bastante interesante porque conseguimos fomentar aspectos tan positivos como es la capacidad de observación, la capacidad de elucubrar hipótesis, no, esto está así por esto y tal, luego no está así por eso y aquello falla y tienen que corregir, ¿no? Y todas estas partes que tanto alimentan, digamos, el método científico, a mí me parecen muy interesantes de desarrollar. Las fotos que estáis viendo, yo no aparezco mayormente porque las hago yo, pero aunque no estuviese haciendo las fotos, normalmente prefiero permanecer bastante distante y bastante ausente de lo que hacen, es decir, ellos son, o intento que sean autónomos. Se manejan procesos de distintos aspectos, ¿no? Mecánicos cortamos, algunos químicos, utilizamos la acetona para disolver parcialmente el ABS en este caso, para obtener piezas con unas características distintas. El ensamblaje ya una vez dijeron, no, es que está tan lejos la impresora, vamos a ponerla aquí, vamos a utilizarle de modelo para ir poco a poco uniendo nuestras piezas, para coger la estructura básica. Una cosa muy interesante que aprendieron con esto es que dos cosas pueden parecerse sin ser iguales. Es decir, el hecho de que lo que ellos estaban construyendo tuviese el mismo aspecto no quería decir que tuviese la misma funcionalidad, porque en estas impresoras conviene hacer unos ajustes importantes, estructurales, dimensionales, que ellos obviaban, dijeron, bueno, pues esto os parece lo mismo, pues será lo mismo. Afortunadamente, pues luego el tiempo les demostró como aquellas cosas tan torcidas que ponían al principio, pues sí es que esto ahora no casa, ahora no encaja. En fin, es un proceso en el que de una forma muy autónoma y de una forma un poco iterativa, ellos iban encontrando caminos más o menos adecuados. Esto funcionó, sinceramente, muy bien con la parte mecánica, es decir, cuando terminaron de hacer el primer montaje, aquello estaba como un taburete de 5 patas, es decir, nunca apoyaba todas las patas en el mismo plano, y les sirvió pues, para ir reajustándose, volviendo hacia atrás continuamente, hasta encontrar una solución a cómo ajustar. Uno de los problemas que tiene trabajar en una impresora de este estilo es el tamaño de la impresora. Es decir, si tú tienes 20 alumnos en clase, una impresora es un espacio demasiado reducido para trabajar. Es decir, aunque nosotros procurábamos separar actividades relacionadas pues, con la soldadura de ciertos elementos, con el cableado de otros, con el montaje estructural, al fin y al cabo, cuando converges todos en el mismo objeto físico y ahí los codos ya empiezan a ser inconvenientes, ¿no? Entonces, nosotros hemos trabajado con un grupo de 6 y en algunos momentos era multitud, ¿no? 4 personas, sin duda, es parámetro ideal, ¿no?, a la hora de hacer este tipo de trabajos. Insisto que incluso poníamos mesas separadas para que la gente pudiese soldar o pudiese montar en sitios distintos. El uso de distintos tipos de herramientas, de aprender las funcionalidades de distintos elementos mecánicos, como las tuercas tradicionales tienen una funcionalidad concreta, las autofrenables son más adecuadas para otras cosas, más que nada porque aquello se llevaba desmontándose 1000 veces hasta dije, ¿cómo puedo solucionar esto? ¿No? Entonces, pues es un poco dar solución a problemas cuando los problemas en sí mismos están preparados, cuando en sí mismo aparecen. Una vez conseguido, este es el grupo completo, el finalizar el montaje mecánico, por lo menos parcialmente, ¿no?, pues la cosa se fue complicando más y hubo cosas que se soldaban de una manera se rompían porque no se trataban con suficiente cuidado, hubo que utilizar otros elementos que en principio no estaban previstos para sujetar pues, la electrónica, que no se les ocurría otra manera de hacerlo y yo sinceramente siempre he preferido que ellos fuesen capaces de tomar sus propias decisiones.
se usa bastante lima, porque a veces, bueno, muchas veces la impresión, la calidad de impresión no respeta exactamente las dimensiones de los diámetros de los agujeros, hay que ajustar, esto tiene que pasar más o menos suave. Pues ese tipo de cosas que a los adultos nos parecen normales, a ellos les pareció un mundo increíble, ¿no? Ellos pensaban que una impresora 3D le das un botón, salía la pieza, como si hubiese sacado un sistema de estos de moldeo y que no tenías que hacer más, ¿no? Entonces fue un proceso de aprendizaje, sinceramente, muy interesante, hasta que se consiguió hacer algo más o menos estable, ¿no? Hubo una cierta especialización de tareas. Inicialmente yo repartía, pero luego en algún momento alguien me decía, no, yo prefiero hacer este tipo de cosas y tal, con lo cual también potenciamos un equipo multidisciplinar en donde había gente que se especializaba en unos aspectos y otros en otros. Inicialmente era curioso porque antes de empezar había gente que dice, no, no, yo es que esto prefiero dedicarme nada más que a temas de software, a instalar y tal y cual. Y luego al final eran los que estaban todo el día con la lima porque, claro, pensaban, tenían prejuicios hacia algo que nunca habían utilizado, ¿no? Entonces fue bastante... nos ayudó mucho a estructurar el grupo, ¿no?, de trabajo. Incluso a día de hoy la impresora todavía no funciona porque, aunque está ahí, pues ha tenido distintos problemas y sin haber hecho una impresora que funcione, nos hemos beneficiado en gran medida de los beneficios que puede tener trabajar de esta manera, ¿no? Es decir, que desde el punto de vista educativo, una impresora 3D es útil, aunque no imprima nada. Simplemente el proceso derivado de la construcción. Nosotros, esta foto es interesante, aunque parezca que no dice nada, somos gente bastante sistemáticos y nos gusta enseñar esa sistemática desde un punto de vista de metodología de trabajo. Habréis visto a lo largo de las fotos que estoy presentando que hay cajas con componentes, muchas veces mecánicos, porque lo que están trabajando ahora mismo son elementos mecánicos, donde hay, en este caso, tornillería clasificada. Pero tenemos clasificado absolutamente todo. Y es una de las cosas que hacemos, y no solamente es que ellos se la encuentran clasificada por arte de Birlibirloque, sino que ellos contribuyen de forma activa a mantener ese orden. Y esto pues apoya bastante a la idea de, bueno, ser una persona organizada, ser una persona ordenada, les hace ser muy eficaces. Trabajar de una forma colaborativa, esto puede ser bastante obvio para la gente mayor, pero los niños mayoritariamente son bastante individualistas y les cuesta mucho hacer cosas de una forma en lo que más de una persona estén involucrados, ¿no? De hecho, ellos están muy acostumbrados a trabajar la primera persona del singular, el yo, ahí está prohibido decir yo, porque somos un equipo e intentamos involucrar que somos un equipo y que trabajamos como tal. Bien, distintos aspectos, ya digo, del mecanizado, a la hora de, pues, por ejemplo, limar los motores para que tuviesen un prisionero que funcionase de forma adecuada. Si va un poco hacia atrás, hacia adelante, los niños decían, bueno, ya la próxima semana hemos conseguido hacer esto y tal, y luego ya la próxima semana se dan cuenta que aquello que habían montado no funcionaba, había que ir para atrás. En algunos momentos he de confesar que fue un poco frustrante, porque ellos querían ir mucho más rápido, o por lo menos pensaban que las cosas iban a ir tan rápidos como en los primeros momentos, ¿no? Pero al fin y al cabo, bueno, pues ellos han conseguido realizar un desarrollo que, insisto, no es operativo en este momento, seguramente en un par de semanas más lo será, pero que es como una herramienta o como, si me apuráis, una especie de ecosistema que les ha permitido desarrollar una serie de facetas y habilidades, ¿no? Como dentro de nuestra asociación hace actividades de distinto tipo y unas más conocidas por su envergadura, es lo que nosotros llamamos el curso anual de robótica. En ese curso pues estamos desde el mes de octubre hasta el mes de mayo trabajando con un grupo de niños. En este año tenemos 38 niños, desde los 6 hasta los 18 años, y procedentes todos en total me parece son 14 centros educativos distintos, ¿no? Si tuviésemos que rehacer una especie de histogramas de edades, el pico lo tendríamos aproximadamente en torno a 9 años y medio. Mayoritariamente entre 9 y 10 años hay un volumen importante de chicos. Entonces, otro grupo que tengo bastante parejo en edades con que hicieron este desarrollo de la impresión
Es otro grupo que tiene también chicos entre los 11, 12 hasta los 16, 17, y les propuse hacer un desarrollo concreto. Esto fue aproximadamente en el mes de septiembre, octubre, no, mes de noviembre. A ver, voy a enseñarles, me parece que se llama InMove. Este es un desarrollo interesante que ha hecho una persona que no conocemos de nada, ahí se ven algunas fotos. Esencialmente esta parece interesante. Sí. Es un humanoide hecho totalmente mediante impresión 3D. Parece ser que esta persona que ha hecho este desarrollo empezó simplemente haciendo un brazo y como que cogió carrerilla, dijo, esto del brazo es interesante, empezó haciendo la mano, luego el brazo, luego antebrazo, luego el otro brazo, luego la cabeza, y cada vez, bueno, pues es un desarrollo que lleva muchísimo tiempo involucrado esta persona y que cada vez pues es más completo, ¿no? Entonces, yo lo que les propuse es reproducir uno de los brazos de este robot, que aparecía dentro de su blog como una de las primeras cosas que había hecho, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue imprimir con la impresora 3D, que estaba en su primera fase, imprimir una serie de piezas y nos dimos cuenta de aspectos tan importantes como son la calibración. Tú puedes imprimir un florero muy bonito, aquello es más o menos estético, es más o menos elegante, pero si no tiene más interés que sujetar flores, pues sinceramente te da lo mismo que tenga más o menos 1 milímetro en cualquiera de sus dimensiones. El problema es cuando imprimes un puzzle con decenas de piezas que tienen que encajar unas dentro de otras. En ese momento te das cuenta de la importancia que tienen 0,2 milímetros. Y cuando terminaban de imprimir todas las piezas, se dieron cuenta que no había 2 piezas que enganchasen, que no encajasen. Estaban todas sobredimensionadas, todas eran un poquito más grandes y no había forma, ¿no? Entonces tuvimos que dedicarle una gran cantidad de horas a coger las piezas, limarlas, ajustarlas, poner pequeños tornillos para sujetarlas. Fue un trabajo, si me apuráis, casi de cirugía. Yo me reía un poco de ellos porque están manejando pues cosas que parecían articulaciones o huesos. Digo, estáis como cirujanos aquí, pequeños Frankensteins creando vuestro mano robótica, ¿no? Y entonces tuvieron que dedicar además, claro, una de las características de la gente joven es que suelen tener criterios poco afianzados, ¿no? Es decir, esto hay que limarlo. Pues liman un poco y dicen, ya está. Claro, está porque han limado. Tú les dices lima, ellos liman y han limado. Te va a decir, ¿cómo no voy a limar? ¿Sin limado? ¿No ves? He limado. Ya, pero es que no encaja. Es decir, la cuestión no es que tú limes, es que tienes que limar hasta que eso sea operativo, funcional, hasta que encaje. ¿Tanto? Sí, claro. Y eso fue quizás uno de los, digamos, los primeros o de los escollos iniciales, ¿no? La verdad es que dedicamos muchísimo tiempo a ensuciarnos con el polvito que genera el ABS. No sabemos si es tóxico o no lo es, esperemos que no lo sea, porque si no me van a fulminar aquí a denuncias esta gente. Tomamos medidas adecuadas, entendemos, como utilizar guantes tipo de vinilo para hacer estos trabajos. Procurábamos aspirar el polvo en todo momento, porque claro, el polvillo que se desprende a la hora de limar, porque utilizas limas de grano fino, tipo para limar metal, limas de ajuste que se utilizan normalmente, pues desprenden un polvito fino que es bastante incómodo. Entonces tuvimos que recurrir a utilizar aspiración, incluso en alguna ocasión mascarillas y gafas de protección, ¿no? Cuando hacían algún tipo de mecanizado, porque algunas veces que hubo que hacer retaladrado de los agujeros y cosas de ese estilo. Igual son excesivas estas medidas, pero para mí, bajo el punto de vista educativo, tiene un interés importante. Primero, les enseñan que hay que tomar medidas de seguridad. Eso no lo tenían claros todo el mundo. Y segundo, les enseña cómo utilizar esas medidas de la forma más o menos adecuada. Insisto que este proceso fue bastante largo. Dedicamos, me estoy acordando ahora mismo que estoy viendo ese puñadito de limas negras que hay en esta esquina. Dedicamos un tiempo importante
hablar sobre las limas. Y es un tema de conversación, pero vamos, fantástico, ¿eh? Yo lo recomiendo para la sobremesa. Ahora podemos hablar de limas, pero curiosamente a ellos les atrajo bastante, es decir, pensaban que la lima pues era como el limón, pues el limón, la lima y punto, no había más. Y si había limas de colores es porque, no sé, por el mango distinto, ¿no? O sea, esta es roja, esta negra, pues ¿por qué no se pondrán de acuerdo los fabricantes de mangos en hacerlas todas igual? Diría alguno, ¿no? Pero no entendían que había limas que tuviesen granos distintos o aplicaciones distintas. Unas pues son más propias para madera. No es mala cosa la lima de madera para limar el ABS, la lima metálica para hacer ajuste más fino, incluso la lima de diamante para hacer pequeños rebajes. En algunas ocasiones tuvimos que recurrir, bueno, las limas de muy pequeño tamaño para los taladros, hendiduras. Es decir, la impresora 3D nos proporcionó una aproximación al diseño. El resto fue pura talla. Ahora mismo la impresora 3D que tenemos generando piezas lo hace con mucha más precisión y no hubiese ocurrido esto. Fijaros, si la impresora hubiese estado bien desde el principio, esto no hubiese ocurrido y seguramente este proceso no se hubiese desarrollado. Además de este tipo de ajustes mecánicos, también hubo que hacer una labor importante desde el punto de vista electrónico, conectando los servos que iban a mover, ahora veremos fotos completas, las distintas articulaciones. Este proyecto lo van a presentar ellos mismos el miércoles, creo que de 5:30 a 6. Si alguien está interesado y vive cerca, lo van a poder ver desde su punto de vista de los mismos involucrados. Encontramos incluso fallos en el diseño, eso fue un aspecto interesante. Luego descubrimos que es que el diseño que habíamos utilizado no era el bueno, es decir, el tío tenía un poco de desorden dentro de lo que es el blog y había distintas versiones y seguramente nosotros cogimos una de las poco buenas, ¿no? Y ellos mismos, fue interesante, decían, no, es que este servo que va aquí conectado, las articulaciones, los dedos se mueven por servos, es mejor que hubiese estado en este otro lado. Y luego encontramos una evolución que había hecho el mismo diseñador original, que bueno, pues que había involucrado, pues escogido otras soluciones mucho más próximas a nuestras propias ideas, ¿no? El uso de acetona para pegar las piezas, para integrarlas en elementos más grandes, pues también era importante. Los dedos, fue un tema interesante, porque ellos pensaban que las piezas en 3D, pues imprimían las piezas en 3D, ¿qué problema hay? Hasta de que se dan cuenta que las piezas en 3D se imprimen sobre una superficie plana, y que si tu pieza en 3D, o tu pieza que quieres imprimir no tiene una superficie plana, tienes un problema. Y ese problema normalmente se resuelve partiendo las piezas en dos, imprimiendo dos piezas que luego se pegan pues, con acetona, como siempre. Desde el punto de vista mecánico también incluso llegamos a recurrir al uso de insertos. Aquí me parece que hay una foto que se ve un poco mejor. Esto es mucho zoom, me parece a mí. A ver, sí. No sé si veis, esto sería un dedo, ¿vale? Esto parece aquí arqueología forense. Vale, esto sería una falange, aquí justamente en el medio. ¿Se ve el cursor de mi ratón? Vale, eso simplemente ha sido para comprobar que había alguno despierto todavía. Esta zona es la zona de unión, esta pieza y esta pieza se imprimían de forma independiente. Esto es como si fuese una horquilla, aquí entraría la siguiente falange, aquí hay unos agujeros y el tornillo iba roscado sobre el propio plástico en la zona interior. Y claro, eso les dio problemas porque, sobre todo como había que hacer mucha manipulación y tal, al fin y al cabo pues esa zona roscada en el plástico se iba pasando y tuvimos que recurrir al uso de insertos metálicos, que bueno, pues les abrió la posibilidad de conocer otro tipo de tecnologías, ¿no? Quisiera enseñaros, ya para terminar con esta parte es de la integración de los servos. Esto es divertido porque literalmente iban a meter el servo y dicen, si es que no se puede meter el servo adecuadamente, ¿no? Tuvimos que mecanizar una ventana que luego pegamos en otro sitio para que... En fin, hubo que hacer modificaciones. La Dremel aquí tomó también un papel, bueno, no es una Dremel, es una prima de Dremel, pero bueno, todo el mundo le llamamos igual. Un papel interesante a la hora de hacer mecanizados internos, por supuesto, medidas de seguridad, guantes, gafas y demás. Importante, y eso, por supuesto, forma parte de la educación y la formación de los chicos, ¿no? Incluso, pues, taladrado, como decía antes, retaladrado de partes y de piezas hasta conseguir, pues, incluso el fresado. Tenemos una pequeña fresadora muy chiquitita, manual, con la cual, pues, se iban haciendo rebajes y cajeados de cosas que inicialmente no estaban previstas por el diseñador, ¿no?
para terminar, bueno, a mí esta no es una de las últimas, esto es uno de los aspectos que tiene la mano según va evolucionando sus distintas falanges. Ahora mismo está construido casi entera, no voy a poner ninguna foto de ella, porque no me gustaría pues un poco fastidiarles la presentación que van a tener el próximo miércoles. Pero ahí mismo ya se ve la complejidad de este trabajo. Inicialmente yo les había propuesto pues hacer esto en fases o etapas, ¿no? Primer paso, vamos a reproducir el brazo. En los vídeos que había del propio diseñador conectaba la tarjeta controladora, que es una tarjeta controladora Arduino que estaba unida a una serie de servos, lo conectaba al ordenador, le daba una serie de teclas para ver que se movían los distintos dedos, y entonces fue cuando empezamos a hablar de la orientación que podían tener este tipo de desarrollos, es decir, ¿para qué sirve esto? Además de para aprender cosas. Y estuvimos buscando por internet, ellos buscaron y se encontraron con casos de que las prótesis impresas en 3D tenían usos reales. Hay vídeos espeluznantes que usarán ellos el próximo miércoles y que no voy a poner por respeto a ellos, ¿no? Donde se ve cómo este tipo de elementos tiene una funcionalidad real. Entonces fue cuando yo les propuse, ¿no? Imaginaros que esta mano, porque no puede articular la muñeca, simplemente puede abrir los 5 dedos y cerrarlos de una forma bastante vistosa. Imaginaos que esta mano pretende ser una prótesis real. Si la persona no tiene ningún brazo, por ejemplo, y le pone una prótesis, no va a poder manejar, como en el ejemplo que ponía el diseñador original, la mano con un teclado. Es decir, alguien necesita abrir y cerrar su mano. ¿Cómo somos capaces de controlar esto? Y ahí hicieron ellos un proceso de búsqueda donde aparecieron vídeos donde existe control de estos tipos de prótesis, no impresas, pero es otro tipo de prótesis a través de sensores subcutáneos, a través de pinchar en ciertas partes de la columna vertebral. Incluso uno encontró, dice, no, mira como la silla de Hawkins que se mueve con los ojos y tal, y se produjo ahí una búsqueda de software, de aplicaciones que pudiesen obedecer al movimiento de los ojos o a la voz, desde el punto de vista de que ellos fuesen capaces de desarrollar una solución completa que fuese capaz de hacer mover la mano usando simplemente pues algo que no fuese manos, evidentemente. Es decir, alguien que ha perdido pues por su voz, el habla y demás. Y aquello a día de hoy no ha dado un fruto demasiado bueno, no han encontrado una solución, pero pienso sinceramente que el hecho de buscar posibilidades abre abanicos de trabajo muy interesantes. El último camino de los 3 que vamos a recorrer, como decía inicialmente, podríamos hablar desde el punto de vista de construir la impresora 3D, desde el punto de vista de reproducir piezas impresas por otros y proponer mejoras. Y ahora vamos a hablar desde el punto de vista de diseño. Y yo me encontré con un problema, y es que, claro, yo tenía 2 grupos de mayores. Y claro, tú vas a hablar de diseño de piezas para impresoras 3D y seguro que si alguno tenéis una impresora 3D, pues lo primero que se nos ocurre es utilizar un programa como este, que se llama OpenSCAD. OpenSCAD es un programa libre, multiplataforma, que te permite hacer diseños 3D. ¿Dónde están aquí los objetos? No, es que no es gráfico, es textual. Voy a abrir un ejemplo. Un ejemplo, samples por aquí. El primero, nunca me acuerdo qué es esto. Sí. Esto es código OpenSCAD. Tiene una sintaxis parecida a un lenguaje de programación. Y si tú das aquí a F5, sí, tengo F5, pues te genera ese objeto. Ese objeto lo que está representando son una serie de funciones matemáticas y sus relaciones entre sí. En este caso, pues se parte una esfera y se le va restando otros cuerpos geométricos hasta obtener esta pieza. Esta pieza es perfectamente imprimible, solamente tendríamos que generar un archivo compatible con la impresora 3D, luego pasar por otro programa que lo convierte en capas y tal para poder imprimir. No voy a entrar en esos detalles, ya que habrá otras personas que van a hablar de ello. Ahora bien, yo, de los 6 grupos que tengo, 3 los doy yo y otros 3 los da Nerea. Y mi otro grupo tenían 9 años. Y yo miraba el código de OpenSCAD, les miraba a ellos, volvía a mirar para un lado, para otro, y digo, aquí hay algo que no me cuadra. Pero yo soy muy cabezón, y sobre todo es que uno me dijo, es que estas cosas no se pueden hacer con niños más tan pequeños. Jope.
En cuanto me dijo esto, digo, pues vas a ver tú cómo que sí. Y probé una cosa con la sola intención de que me saliese mal, porque yo estaba convencido que no iba a funcionar. Y mira tú por dónde me ha salido bien. Y he conseguido no solamente que ellos diseñen piezas con OpenSCAD, sino que les encante y se vuelvan unos frikis del OpenSCAD. A ver, me ha podido pasar dos cosas. Que me hayan venido juntos todos los frikis, y entonces que aquello no sea un muestreo representativo, o que realmente el mecanismo funciona. Entonces aquí estáis vosotros para que lo intentéis replicar con otros. Es decir, mi idea es proponeros cómo hacer esto, o por lo menos cómo yo lo he hecho. A la gente que le he dicho, bueno, a algunos les ha gustado y todo. Entonces, como no tengo una guía de fotos exacta de todo el proceso, pero aquí lo vamos a ver. Todos ellos estaban bastante acostumbrados a manejar piezas de Lego. A mí el Lego me gusta mucho. No lo utilizo con los niños mayores. A partir de 10, 11 años empiezo a no utilizarlo, porque entiendo que a partir de ese momento se pueden utilizar otras cosas, pero a mí el Lego me gusta mucho porque es muy seguro de usar. Si los niños, aunque tengan 7 años, se meten todo en la boca, o para aflojarlo, o para chuparlo, porque se aburren, o para comérselo. Así son. Entonces Lego es bastante seguro. Una placa Arduino no es muy compatible con comérsela. No se lo recomienda a nadie. O cualquier otro material. Entonces yo cogí un montón de ladrillitos de Lego de 2×2, como este que está aquí arriba, ¿vale? Este que está aquí arriba, ¿lo veis? Lo ponéis más grande, es un ladrillito de 2×2, y esta construcción geométrica está hecho exclusivamente con ese tipo de ladrillos. Y yo no les dije absolutamente nada de lo que iban a hacer. Le digo, no, chicos, vamos a hacer un juego y tal. Ya, toma. A cada uno le di un montón de ladrillos 2×2 y una plaquita base, como esta que hay aquí. Y digo, ¿queréis que hagáis una cosa chula con ellos? Y como del Lego sí que son frikis, os digo, aquí este hizo esta torre que decía, es una torre china. Digo, ya verás tú cuando imprimas eso. A ver si tengo alguna más por aquí. De esas, no. Desgraciadamente tengo pocas de ese momento inicial. Vale, entonces, una vez que les dije que hicieran ese diseño, cada uno hizo uno, aquí hay otro para acá, vamos a ver si esto es una tortuga. En el stand nuestro que tenemos ahí fuera, el resultado de todo esto está expuesto. Son piezas pequeñitas, pero se pueden ver. Luego, si queréis, las veis, y si no las veis, me decís y os las enseño. Aquí esto que se ve aquí es como decían que era una tortuga, ¿no? Entonces, teníamos un diseño hecho con Lego. Y les dije, bueno, pues os voy a enseñar a virtualizar cosas. Oh, qué bien, qué bonita. No, vamos a pasar el diseño al ordenador. Algunos de ellos habían utilizado programas como el Lego Digital Designer, a lo mejor alguno lo conocéis, que te permite visualmente ir conectando bloques. Y le dije, no, vamos a utilizar otra cosa. Y se me ocurrió enseñarles cómo funciona la instrucción Cube, o Cube, de OpenSCAD, que simplemente dibuja un cubo en 3 dimensiones. Voy a hacer un ejemplo muy rápido. Tú pones algo así como Cube, abres paréntesis, un corchete, 10,5,10. Estoy poniendo así el tuntún. Cierras, un punto y coma, todo muy visual, y te genera este objeto. ¿Vale? Este objeto que es un ladrillo cúbico. Entonces yo les enseñé cómo hacer un ladrillo de Lego de 2×2, más o menos con las mismas dimensiones. Podría ser algo así, si en proporciones me parece, si no recuerdo mal, sería algo así como esto. Esto tiene exactamente las mismas proporciones que un ladrillo 2×2. ¡Oh, qué guay! Hacen un ladrillo. Ahora vamos a hacer otro. Y claro, el siguiente ladrillo caía exactamente encima. Entonces digo, no, es que, claro, hay que ponerlo uno al lado del otro. Y ahí pues el típico recurso de los barquitos. No, es que esto vamos a moverlo y lo podemos mover pues con una función que se llama translate. ¿Lo he escrito bien? Sí. Y esto sirve para desplazar... ¿Perdón? Sirve para desplazar objetos, pongo estas coordenadas, dentro como si fuese un tablero de ajedrez o los barquitos o cosas de ese estilo que les cuento yo. Y entonces a continuación, qué torpe soy, vuelvo a poner el mismo cubo. Con un punto y coma. Y si doy F5, pues me aparecen 2 cubitos aquí. ¡Oh, cómo mola!
Y entonces ellos, vais a intentar a ver si podéis reproducir el primer piso de vuestras piezas de Lego. Y ellos empezaron a replicar el cubo, el traslate, y al final pues tenían su primer piso entero. Pero claro, ellos normalmente juegan a los barquitos en 2 dimensiones. En los barquitos tridimensionales todavía no están muy popularizados. Aprovechando que afortunadamente las clases tienen forma de paralelepípedo, pues dije, no, mira, es que aquí hay como si 2 ejes, el X y el Y, o 2 coordenadas, y luego tenemos también la posibilidad de tener una coordenada vertical. Es como si fuesen barcos, pero ya con el puente, con las velas y con los torpedos y todo. O sea, barcos completitos. Y fue una cosa que realmente les costó muy poco entender, que la coordenada Z servía para desplazar en vertical. Y al final ellos pues empezaron a darle a este tipo de cosas hasta que fueron capaces de ir reproduciendo los, a ver si se ve alguno, ¿veis? Ahí se ven en esa imagen, aquí está, esto es lo que se llama código espagueti. Es decir, lo veis, es cube, traslate, 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 traslate. Y aquí veis cómo se visualiza una capa entera. Claro, el niño vago siempre existe, y además el niño vago listo. Y me dijo, ¿y no hay ninguna forma de escribir menos? Dijo, esta es la mía. Y le expliqué el concepto de función. Vamos a enseñar a OpenSCAD cómo es una pieza de Lego de 2×2. Y les expliqué cómo se... Pero eso sí, después de haber hecho 500 de estas. Y la verdad es que unos dijeron, pues a mí me gusta, otros unos lo usaron, otros no lo usaron. Y bueno, pues aquí ellos iban construyendo sus piezas. Este es muy bonito. Este es el que buscaba antes, pensaba que estaba... Este es el... Aquí se ve muy bien. Decían que era una tortuga, ¿vale? Y iban haciendo esto. ¿Ves? La base de la tortuga, y aquí habían empezado... No sé si se iba a apreciar que hay 2 capas. ¿Alguien responde, por favor, que no esté del todo dormido? Gracias. Entonces, iban haciendo las distintas capas una encima de otra. Por supuesto, a veces las cuentas, niños de 9 años tenían que calcular con decimales, les costaba más, pero en general lo hacían bastante bien. Y poco a poco ellos fueron pues haciendo sus piezas, y después simplemente unimos todos y cada uno de los componentes hasta que fueron capaces de decir simplemente todos los ladrillitos pones union todos los ladrillitos y quedan hechos un único objeto que luego lanzamos a imprimir. Cuando ellos vieran su pieza diseñada en piezas de Lego, diseñada virtualmente, que salía por la impresora, fue fantástico. Infinitamente más interesante que si directamente hubiesen visto imprimir una pieza directamente, ¿no? No sé si está alguna por aquí que se vea entera. Sí, bueno, aquí hay algunas piezas. Lo que procuramos, como cada uno hacía su diseño, pues es agruparlos para reducir los tiempos de impresión, ¿no? Aquí hay un paso previo que se saltaron que fue muy interesante. Estas piezas que se ven aquí pertenecen al mismo diseño. Inicialmente lo hicieron todo a la vez, es decir, esto va encima de esto, con lo cual esta pieza que es más grande sobresale lateralmente y tiene voladizos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y claro, cuando se imprimía eso, como no tenía zona de soporte, pues se descolgaba todo. Y uno dijo, no se lo dije yo tan siquiera, ¿no? Y vamos a hacerlo en 2 partes. Y luego, pues, esta incluso pues, está hecha en 3 partes y todo lo hicieron absolutamente ellos. Así que, sintiéndolo mucho, es posible que niños de 9 años usen OpenSCAD. Así que a los señores que diseñan con OpenSCAD le vamos a poner salario, paga mensual de niños de 9 años. A partir de este momento entra en juego mi amigo Obi-Juan. Alguno lo conocéis, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien conoce a Obi-Juan? Y sus vídeos de OpenSCAD los devoran, les encantan. Es más, es como un manual de referencia. Ellos cogen, ven un vídeo, ¿cómo hacemos un taladro? Ahora el problema lo tengo yo. Cada vez que llegamos a clase, veo a varios niños así. Y lo que tienen es un stick de memoria USB en la mano, donde me traen los diseños que han hecho en su casa para que los imprima. Me los mandan por correo electrónico. Su madre dice, es que el niño no hace otra cosa. Y mi pueblo dice, un loco hace 100. Dios mío. Mañana van a competir aquí estos mismos niños con robots hechos con piezas de Lego, y también van a competir unos niños un poco más grandes que tienen tienen 12 años y que han hecho parte de su robot con piezas
impresas, diseñadas 100% por ellos mismos con OpenSCAD. Y nada más. Me encantaría que me preguntaseis cosas. Que nadie se vaya corriendo, por favor. No, los aplausos después. Nuevas preguntas. Muchas gracias, Eduardo. ¿Alguna pregunta? Bien, me gustan. Hola, bueno. Mira, tengo yo un sobrino de 9 años que ahora mismo está enganchadísimo al Minecraft y no sé la manera de soltarle de esa obsesión del Minecraft, porque ¿Qué es Minecraft? es un juego de construcción muy primitivo de pago, pero que les está viciando también de mala manera. Los que no juegan al fútbol están con el Minecraft. Y digo, a ver, una forma de empezar a transicionar sus aficiones a algo un poco más útil. La verdad es que me ha gustado en este sentido. Personalmente, yo cuando empecé hace 2 siglos con el tema de los microcontroladores, microprocesadores, aprender a programar en ensamblador y tal, los juegos me interesaban muchísimo porque mi ilusión era hacer un juego. Creo que no he jugado en mi vida nada. Es decir, tengo experiencia cero en juego. No sé qué decirte, es decir, en general soy muy... Es decir, mi opinión es muy estricta en ese sentido. Creo que los juegos no aportan casi nada bueno. Creo, igual estoy equivocado, no lo sé. Hay gente que es capaz de hacer cosas interesantísimas con los videojuegos, pero ya te digo, es que tengo experiencia cero. ¿De Minecraft? Mira, hay gente, si es que aquí tenemos de todo. Por lo que tengo entendido, se pueden crear mods para Minecraft también. O sea, no es que sea un juego estático solo de jugar, sino que hay posible de crear elementos para que él vaya creando sus propios escenarios y sus paisajes, poblaciones o lo que sea, ¿no? O sea, no es únicamente un juego de juego, le doy a las teclas y monto cosas con lo que ya me dan, sino que yo también puedo hacerlo, ¿no? Sí, sin duda hay herramientas interesantes dentro de los juegos. No puedo compararlo con esto, evidentemente OpenSCAD no es un juego, pero sí tiene 2 características muy importantes. Primero, que es open, es gratuito. Y segundo, que es multiplataforma, que funciona en Mac, que funciona en Linux, incluso en Windows. Entonces, eso, pues, para mí es que eso es casi todo. Y que es imprimible. Sí. Y la otra pregunta que tenía, como asociación que sois, me imagino que los colegios, los institutos que están involucrados son madrileños por cercanía física, pero ¿no tiene proyección a nivel nacional la asociación o sí? Sí, nosotros somos una asociación nacional, entonces el curso anual de robótica es una de las actividades que hacemos. Hacemos otras muchas actividades de difusión. Nacional, tenemos más difusión internacional que nacional, hacemos más cosas fuera de España que en España. Claro, os lo digo porque mi sobrino es de Ibiza y yo no sé qué posibilidades tiene ahí para engancharse. En Ibiza muchas, creo que es divertidísimo aquello. Ah, dices de... bueno, una de las cosas que nosotros hacemos, por ejemplo, volviendo al tema de eso de un loco hace 100, este año hemos hecho un experimento interesante con unos cursos que llamamos cursos intensivos de formación para formadores en robótica educativa. No se nos ocurrió un nombre más largo. Entonces, la idea que teníamos es de animar a gente a contarles nuestra metodología de trabajo. Esto es simplemente un brochazo de todo lo que hacemos. Hacemos generalmente las cosas al revés que todo el mundo, con la idea de que ellos fuesen capaces de implementar dentro de sus centros, pues, o de sus ámbitos de desarrollo este tipo de cosas. Creo que es la forma correcta, más que nosotros vayamos... A ver, si el tema es que nos invitas a Ibiza, encantados, vamos allí sin problemas. Pero yo creo que la solución interesante es que si alguien piensa que lo que hacemos es interesante, pues que intenta reproducirlo. ¿Más preguntas? Venga. Si soy bueno, no me meto con vosotros mucho. Es que me han dicho que si no hay preguntas luego no me pagan. Creo que si las hay tampoco, pero bueno. ¿Alguna por ahí? No me lo puedo creer. Si he hecho cosas muy raras y cosas poco convencionales que la gente dice que no se pueden hacer, teníais que haber dicho, no, es que todo lo que has hecho lo has hecho tú. Es lo que piensa mucha gente. A ver, ¿cuántos de vosotros pensáis que yo he hecho todo en vez de los niños? Qué gente más poco sincera. Pues me lo dicen, los sinceros me lo dicen, no, es que tú les haces todo. Y digo, sí, claro.
Ya lo que me faltaba. Sí, otro. Bueno, estás abonado. Venga. Ya, esto es para acordar ya las fechas del viaje, ¿no? De la parte de la construcción de la impresora, sí. ¿Qué tipo de documentación usasteis? Aparte de mirar la impresora que ya había hecha, ¿tirasteis de las Wikipedias, vídeos o qué? No, utilizamos dentro del proyecto Clonewars, pues hay algo de documentación a la hora de cortar las varillas, las longitudes. Para el material utilizamos la información de Clonewars y luego directamente para montarla, es decir, ellos empezaron a montarla por donde pillaron. Yo no les di una guía de montaje. No, hay guías visuales de montaje y demás, pero me parecía muy interesante eso de que intentasen ellos mismos explorar caminos. No es lo más eficaz. A mí, en general, yo siempre digo que a mí me gustan los métodos que yo llamo de lluvia fina. Hay gente que hace transferencias de información y parece que te ha caído un chaparrón encima. Te empieza a contar un montón de cosas y llega un momento que al principio te mojas y luego pues el agua como que resbala, ¿no? Y aquello a los niños no les llega. Entonces yo prefiero estar con ellos más tiempo y poquito a poquito pues les va calando y al final acaban empapados, si quieren. Hay una pregunta, hay 2 preguntas, bien, esto se anima. Chicos. Sí, gracias por la presentación. Muchas gracias a ti por aguantarla. ¿Habéis hecho algún estudio o correlación entre los resultados de estas actividades robóticas de los niños y sus resultados escolares? Hay de todo. No soy un experto en estadística, ni creo que en casi nada, pero el problema que tenemos es que para hacer un muestreo significativos tenemos que tener números con 3 ceros, ¿no? Y entonces con decenas o centenas es poco riguroso. Hay de todo. Mira, me he encontrado casos muy dispares, desde niños que iban muy mal en el colegio y venían aquí porque sus padres estaban desesperados y no sabían dónde llevarles y encontraban algo que les gustaba y sus padres lo utilizaban como amenaza. Si no estudias te borro. Y mira, a eso les ha ido bien. Luego hay otros que les ha ayudado sobre todo la parte de metodología. Les ha ayudado a ser más ordenados, les ha ayudado... a veces hacemos jornadas con los padres, con los más pequeñitos, hacemos jornadas donde traemos a los padres y a los niños de 6 años y damos una clase conjunta, ¿no? Y cuando ven los padres cómo actúan y cómo reaccionan los niños, dices que en casa no es así ordenado ni así sistemático, ¿no? Entonces, yo creo que hay casos esporádicos de gente que ha obtenido muy buenos resultados académicos, pero no tengo yo la tranquilidad de decirte que sea exclusivamente por esto. ¿Había otra pregunta del muchacho de azul? No se te dio, Julio. Ahora sí. Había otra pregunta más, yo creo que la dejamos también y... Vale. Hola, buenas, gracias por la presentación también. A ti. Pues un poco pedirte la opinión, porque claro, esto lo haces en unos talleres, digamos, no es extraescolar, vamos a decir, bueno, sí es extraescolar. ¿Cómo verías tú implementar esta metodología lluvia fina en un ámbito escolar en el que tienes tienes unos encorsetamientos, vamos a decir, un poco... Supongo que se puede hacer algo, pero igual no completo. O sea, dame ahí un poquito, si quieres mojarte un poco la opinión. A ver, yo creo que esencialmente necesitaríamos 2 elementos. Profesores con ganas de hacerlo y alumnos por interés en recibirlo, ¿no? Y es difícil darse ese tándem, ¿no? Muchas veces lo que demandan los profesores son cosas que no son... Mira, te voy a poner un ejemplo. Julio, ¿me permites un minuto más? Gracias. Mira, yo leí un artículo de un profesor del Reino Unido que contaba una cosa y que era mi pura experiencia. Y hablaba sobre la capacidad de innovación. Era muy interesante. Y decía que la capacidad de innovación se desarrolla de forma muy parecida al aprendizaje de los idiomas. Estarás preguntándote, ¿qué lechugas me está respondiendo pero ahora va bien el canal? Te estoy respondiendo, lo que intento argumentarte es que se puede hacer las cosas, pero
hay que ver si las cosas que hacen tienen realmente alguna utilidad. Y este decía lo siguiente, pone un ejemplo de una práctica de tecnología en la cual los alumnos se les decía, vamos a hacer un pequeño cochecito con un motor controlado con unos interruptores o como sea menester. Y aquí tenías 24 alumnos, pues tenías grupos de 2 alumnos, construían, cortaban en madera, no sé qué, pintaban, ponían el motor y aquí se movía. Y tenías al final de aquel proceso 12 coches idénticos. Y decía ese señor, yo también lo digo pero cuando no estoy así, que aquello no servía para nada, era totalmente inútil, un poco radical. Argumentaba que lo que era realmente útil era desarrollar la capacidad de innovación de esos niños, para lo cual había que hacer cambios muy ligeros pero muy importantes. Primero, que ellos tomasen decisiones acerca del diseño, es decir, proponerles distintas posibilidades en el uso de materiales, en el uso de modelos, y que ellos eligieran. Y lo que era más importante, que después de hacer eso, justificasen ante los demás por qué. Decía que ese pequeño cambio hacía unos cambios, o sea, conseguía unos resultados tremendamente distintos. Es decir, que no tan importante como esa lluvia fina, sino esos aspectos, ese conjunto de 10 o 12 pequeños detalles son los que producen la diferencia en los resultados. No sé si te he respondido exactamente lo que tú querías, pero así aprovecha para poner el ejemplo. Y ya me van a echar. No, lo que no tenemos es audio en ese micrófono. Coge este si quieres. Julio, coge este. Ay, perdón, es que tenemos más historias. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Espero que os haya servido de utilidad y que os valga de algo mis pequeñas experiencias y las de nuestra asociación. Muchas gracias. Buenas tardes.